Nuxnavels presenta The Unwanted and the Adventurer, El aventurero inmortal no deseado, volumen 2. Capítulo 3. Una nueva arma y recién descubierta fuerza. Estás aquí, sé lo que estás buscando. Está lista. Los rasgos faciales endurecidos de Clope se suavizaron ligeramente cuando me saludó, el borde de sus labios se curvó en una leve sonrisa. Mirando a un rincón de la tienda, seguí la mirada de Clope. Efectivamente, mis ojos se posaron en una única y reluciente espada, con su borde en un brillante tono plateado. Supongo que en realidad ya estaba lista, ya que esta era la misma espada que le había solicitado a Clope. ¿Es esa mi espada? Sí. Clope asintió en respuesta. Maná, espíritu, divinidad, se ha forjado para manipular los tres. Fueron bastante la cantidad de materiales que se utilizaron también, pero logramos obtener suficiente, de una forma u otra. Voy a ofrecer una compensación por cualquier gasto adicional. Al conocer a Clope durante mucho tiempo, estaba familiarizado con sus principios, especialmente cuando absorbía costos adicionales si no se los cotizara de antemano. Debido a esto, ofrecí pagar mi parte justa. Clope, sin embargo, descartó mis palabras con un gesto de su mano, pensando por un momento antes de ofrecer una respuesta. Siempre eres así, ¿verdad? Entiendo. Clope asintió, como si aceptara mi propuesta. Oh, sí. Una cosa es hacerla, pero esta es una hoja especial, mira. No cualquiera puede usarla, así que me gustaría que la probaras. Si hay algo con lo que no estés satisfecho, podemos arreglarlo. Es una de mis espadas y, después de todo, puse todo en ella. Pero un arma para el 3 veces bendecido es realmente algo más. No se sabe qué podría pasar, dijo Clope, mirándome fijamente. Clope tenía un punto. Aunque existían aventureros capaces de utilizar tanto maná como espíritu, aquellos que podían usar las 3 habilidades, incluida divinidad, eran extremadamente raros. Solo el hecho de poder usar los 3 por igual de una manera práctica en el combate real era prácticamente desconocido. Una solicitud de esta naturaleza sería un desafío para cualquier herrero, incluso para aquellos que valían la pena. Era más que natural que Clope me pidiera que probara el arma. Me sorprendería si él no lo hacía. Estuve de acuerdo con un breve asentimiento. ¿Debería dirigirme a tu patio? ¿En la parte de atrás? Los clientes que visitaban el establecimiento de Clope a menudo eran invitados a probar sus armas allí. Era un espacio abierto, con espacio más que suficiente para que yo moviera una espada. Supuse que Clope me pediría que fuera allí a continuación. Clope resopló. Oh, ¿entonces ya sabías de eso? Eso es exactamente así. Por aquí. Levantándose, Clope parecía divertido que hiciera esa pregunta. Tal vez era de esperar, dado que ya sabía su respuesta. Con la espada en la mano, Clope me llevó a la parte trasera de la tienda, pasando por algunas puertas familiares. Siguiendo a sus espaldas, no era un paseo en absoluto. En poco tiempo, Clope me entregó la espada y acepté la pieza con ambas manos. Tenía un buen agarre, como si la espada tuviera vida propia, y eligiera quedarse firmemente en mi palma. Hubiera sido imposible hacer algo tan apropiado si Clope no conociera mis hábitos y preferencias en vida. No había duda alguna, Clope me hizo esto sabiendo exactamente quién era yo. Tal vez mi evolución en un esclavo no sea tan mala después de todo. Ese pensamiento resonó en mi mente mientras apretaba mi agarre en el instrumento. Era un sentimiento marcadamente diferente, no muy diferente de cuando era un ghoul, pero una desviación definitiva de cuando todavía era un esqueleto. Tenía la carne en mis manos para dar las gracias, ya que ya no estaban secas, sino unas almohadillas considerablemente gruesas que, aun así, no estaban muy vivas. En cualquier caso, la sensación táctil y el agarre que tenía sobre los objetos volvía lentamente a ser como solía ser cuando estaba vivo. Esa era una buena señal, de hecho. ¿Qué piensas de la manipulación?, preguntó Clope. Bastante buena. Me gustaría probarla. Dándole unas cuantas oscilaciones. Ya veo. Bueno, cualquier objetivo está bien, Pondré un maniquí de madera aquí, solo dame un momento. Después de un corto tiempo, Clope regresó con una especie de maniquí de madera, colocándolo en el medio del patio. Había muchos tipos de maniquíes objetivo, incluso unos con armadura de bambú. Uno de madera desarmado era una elección básica, pero sencilla. Si tuviera en mis manos un arma legendaria hecha de mithril y oricalco,
tal vez se justificaría algo más sofisticado, por ejemplo, un maniquí con armadura metálica y accesorios. El arma que ordené, sin embargo, no era nada de eso, así que supuse que un muñeco de madera estaba bien. Aunque era una orden especial, era un arma normal en la mayoría de los otros aspectos. Si tratara de cortar el metal con ella demasiadas veces, indudablemente dañaría su filo. Sin embargo, esto no tenía en cuenta el hecho de que esta espada en particular podría estar encantada con maná o espíritu. No tendría que preocuparme por dañar la hoja en ese momento, aunque, en primer lugar, no tenía intención de dañarla en un maniquí de prueba. Preparando la espada, estabilicé mi postura, dando al arma unos buenos movimientos en el lugar. Tenía que asegurarme de que su peso y centro de gravedad estuvieran bien ajustados, todo un procedimiento estándar, por supuesto. Esto era lo que siempre hacía después de aceptar una orden recién forjada de Clope. Sin darme cuenta de ningún problema, envolví la espada en una aura mágica y la puse sobre el maniquí. Fue un golpe ligero, casi sin esfuerzo, y con un eco limpio y dividido, la espada cortó la madera. Clope no intentó ocultar su sorpresa. Oye, ¿qué es esto? Has mejorado mucho, ¿eh? El punto de comparación en este caso no sería otro más que yo, o al menos, cuando Rentfine aún respiraba. Si bien, tenía algo de habilidad en vida, lo que acababa de hacer estaba más allá de mí. Podía cortar madera, pero de ninguna manera era un corte limpio. Si tuviera que describirlo, sería más como una acción de un hachazo, similar a golpear al maniquí con un objeto metálico en lugar de cortarlo con una espada. Las piezas partidas del maniquí de madera, por otro lado, hablaban por sí mismas. Las superficies habían sido cortadas limpiamente, un testimonio de la calidad del arma, y lo que es más importante, un indicador de la habilidad del portador. En comparación con lo que podía hacer en aquel entonces, mis habilidades habían crecido enormemente, hasta un punto en el que podía sentir un orgullo razonable por mi progreso. Fue en momentos como estos donde pude sentir y comprender de forma tangible lo lejos que había llegado. Era un logro del que estar orgulloso. Por supuesto, esta fue solo la primera de muchas pruebas. No ordené por encargo una espada que pudiera utilizar mis 3 habilidades innatas solo para mostrar. Tenía mucho más que hacer, así que debería probar cada combinación posible. Clope, entendiendo mi intención, rápidamente cambió el maniquí caído por uno nuevo. Cuando terminó sus preparativos, comencé a canalizar mi maná hacia la espada, envolviendo su hoja con mi aura. La mayoría de los aventureros expertos en el uso de la espada utilizaban maná o espíritu, a veces ambos. Era un estándar del comercio, por así decirlo. No era capaz de hacer hazañas tan complicadas con mi magia. Mejorar mis golpes físicos con fuerza mágica era la medida de mis habilidades, y el golpe resultante tuvo más que suficiente poder para mis propósitos. Todo esto tenía aún más, el maná, y la magia con la que está imbuida, también tiene la capacidad de preservar la nitidez de una hoja, prolongar su longevidad, y lo que es más importante, cortar materiales duros con facilidad. Con otro golpe de prueba de mi nueva arma, encontré que mi hoja casi se deslizaba por el maniquí antes de partirlo en dos, una experiencia decididamente más suave que mi primer intento. Las innumerables capacidades de la magia eran temibles. Casi no había fuerza en ese movimiento, pero sin embargo cortó. Tras una inspección más cercana, descubrí que no había un solo trozo de madera pegado al borde de la hoja. De hecho, el movimiento dejó una superficie increíblemente suave en las mitades separadas del maniquí. Magnífico. Con esto, podría hacer trabajos cortos de monstruos tipo roca en los niveles más profundos de los laberintos. Estaba más que satisfecho con mi nueva arma. Lo siguiente era una prueba sobre las aplicaciones de espíritu. Una vez más, Clope se dispuso a reemplazar el maniquí de madera. No le di instrucciones para que lo hiciera como tal, Clope simplemente hizo la tarea él mismo. Tal vez esto era de esperar, dado que nos conocemos desde hace más o menos una década. Retirando mi aura de maná, respiré profundamente antes de proceder a infundir mi espada con espíritu. En teoría, los beneficios de espíritu eran algo similares a los del maná y la magia, como una hoja infundida por espíritu que permanece afilada y duradera incluso por largos periodos de uso. Sin embargo, había otros fenómenos que podían observarse si uno utilizaba espíritu de cierta manera. Una vez más, levanté mi espada, girándola hacia abajo y hacia el maniquí. Inmediatamente después de que la hoja comenzó a separar el maniquí de madera, liberé el aura espiritual en mi arma. Con un chillido estridente y ruidoso, explotó rápidamente, lloviendo pedazos de madera en el patio de Clope. Esta era una de las muchas aplicaciones de espíritu, la explosión controlada de un objetivo una vez que la hoja rompía su carne.
De alguna manera, se podría decir que espíritu era más destructivo que las aplicaciones comunes de maná. Los dos usos contrastaron significativamente entre sí, donde los practicantes de magia preferían utilizar encantamientos elementales en sus espadas para atacar los puntos débiles de los monstruos. Los practicantes de espíritu simplemente destruían sus objetivos con fuerza bruta. Estos podrían considerarse diferentes métodos para resolver un problema, cada uno con sus propias funciones apropiadas. Personalmente, prefería atacar a los enemigos de tipo slime con espíritu, mientras que los goblins, orcos y similares se mataban fácilmente con magia. En última instancia, se reducía a la preferencia individual. Por último, pero no menos importante, fue la aplicación de divinidad. Era una habilidad que producía efectos significativamente diferentes de los dos anteriores, y, sin embargo, me encontré incapaz de describir exactamente lo que hizo. Incluso la mayoría de los individuos que podían canalizar divinidad, comúnmente sacerdotes y demás, tenían dificultades para explicar cómo funcionaba su propia aplicación de divinidad. Además, los espadachines que eran capaces de infundir sus armas con divinidad eran increíblemente raros. Conocidos comúnmente como paladines, a menudo se les asignaba la tarea de ser el rostro público de la iglesia u otras organizaciones religiosas, y no interactuaban con los miembros del público muy a menudo. Era natural que los detalles de canalizar divinidad a través de una espada permanecieran algo desconocidos, o tal vez misteriosos en el mejor de los casos. Aún así, supongo que la tradición probada por el tiempo de simplemente infundir la hoja de uno con divinidad funcionó, y lo mucho que pude hacer. Se decía que divinidad era una clase de poder de otro mundo que se originaba de los dioses u otros espíritus menores. Como resultado, los practicantes sabían instintivamente cómo usar sus habilidades, incluso sin teorías o metodologías establecidas. Todavía había instituciones antiguas dedicadas a la investigación de tales técnicas y habilidades, pero ese era un conocimiento que no poseía, ni tenía los medios para obtener. En cualquier caso, esto hizo que las pruebas fueran simples. Sin más demora, canalicé mi divinidad hacia el arma. Lo primero a considerar cuando se canalizaba divinidad era si el arma podía soportar la tensión de tal hazaña, ya que divinidad tenía el poder de limpiar y devolver un objeto a su forma original. Sin embargo, esto significaba que las armas forjadas con alquimia y otros medios mágicos serían rápidamente deshechas por la propia naturaleza de divinidad, devolviendo por la fuerza a sus materiales base donde eventualmente se convertirían en unos pocos terrones de mineral. Para evitar que algo así sucediera, se necesitaban los servicios de un herrero experto. Sin embargo, la mayoría de los herreros eran incapaces de forjar armas que pudieran soportar la canalización y el uso de divinidad. Clope, por otro lado, era un herrero de primera clase. Mi arma no mostró irregularidades cuando divinidad surgió a través de ella, su hoja estaba encerrada en un resplandor suave y brillante. Volviendo al maniquí una vez más, levanté mi espada, dirigiendo otra prueba de sus habilidades. La cantidad de resistencia, o falta de ella, fue sorprendente. Casi no hubo fricción cuando la hoja se deslizó a través del maniquí, incluso en comparación con mi uso de magia. Supongo que se podía esperar mucho de los dioses y las hadas, sus capacidades eran verdaderamente distintivas. Pero los otros efectos de divinidad la convirtieron en una habilidad desafiante para el campo. «Oye, algo está saliendo de ese maniquí», dijo Clope, mirando hacia abajo a las mitades caídas del objetivo de madera. Curioso, me acerqué a las piezas, solo para ver brotes creciendo de las piezas del muñeco caído. ¿Era este otro ejemplo más de las capacidades restaurativas de divinidad que tienen consecuencias no deseadas? Estaba tan confundido como Clope. ¿Has visto esto en los cortes de otros espadachines antes? No, nada por el estilo. Dicen que las habilidades de cada practicante difieren dependiendo de que les otorgó dichos poderes para comenzar. Así que, ¿de dónde obtuviste tu divinidad? Yo reparé un antiguo santuario, cerca de donde vivía, en el pasado. Todo un acto piadoso, ¿eh? No hubo mucho significado para mis acciones. Solo lo sentí así. En realidad, reparé el santuario en mi tiempo libre, ya que no podía soportar mirarlo en tan mal estado. Supongo que el transeúnte promedio no se detendría para pensar que intentaría reparar un santuario roto, razón por la cual cayó en mal estado en primer lugar. Lamentablemente, el santuario se dio por perdido. Al menos, hasta que lo arreglé. Independientemente de la razón, continuó Clope, supongo que es de donde sacaste esa divinidad tuya. Ese viejo santuario. Sí.
Entonces podemos suponer que algún tipo de hada de las plantas vivió en ese santuario, o algo así. Esa sería la razón por la cual tu divinidad y su aura tienen ese efecto. ¿Recuerdas esa santa sacerdotisa que vino a Malta hace años? Dijeron que fue bendecida por algún dios de curación. Curaba a las personas de enfermedades menores con solo tocarlas. La tuya sería la versión de las plantas, si tuviera que decir. La explicación de Clope tenía bastante sentido. Aunque recordé haber visto de lejos a la santa sacerdotisa hace mucho tiempo, ese día no me sentía especialmente bien y no recordaba gran parte del incidente. Si tuviera que ponerlo en palabras, la fuerza de la divinidad de uno era directamente proporcional a la fuerza del ser que lo otorgaba. Recuerdo haber leído ese pasaje de uno de los libros de Lorraine. Pensar que tendría un don para curar la vida de las plantas, de todas las cosas. No parecía ser una habilidad muy útil. Clope, como si leyera mi mente, llamó mi atención a los brotes una vez más. Estos brotes están bendecidos, ya sabes. Producirán madera con propiedades divinas si se cultivan. ¿Podría tenerlos? No me importa. Puede que acaben solo siendo árboles viejos, ya sabes. Eso está muy bien para mí también. Un pasatiempo mío, tú sabes. Tal vez se conviertan en árboles fuertes que tengan ramas divinas, o no. Cosas raras, sin embargo. No sé de ti, pero últimamente no he oído hablar de ningún brote de plantas bendecido por hadas para la venta. Las palabras de Clope tenían cierta verdad histórica en ellas, ya que se decía que la humanidad ya no recibía tantas bendiciones de los dioses y hadas de los bosques en los últimos tiempos. Por si fuera poco, las relaciones entre humanos y elfos se habían deteriorado últimamente, cuando, si la memoria no me falla, las dos razas alguna vez habían interactuado en términos relativamente cordiales. Un pensamiento para otra ocasión. Me encontré algo sorprendido por el hábito de jardinería de Clope. Tal vez era algo de lo que nunca hablamos antes. Mientras estaba de pie, Clope se dispuso a reemplazar el maniquí objetivo una vez más, esta vez con una pequeña sonrisa en su rostro. Mientras estaba familiarizado con algunos de los pasatiempos de Clope, supongo que realmente tenía una debilidad por cultivar un huerto en algún lugar con esas manos temperadas al fuego. Pensar que alguien con su cara tendría un pasatiempo tan enriquecedor. Sin querer decir algo así, sí, pero el estado de ánimo notablemente mejorado de Clope era innegable. Habiendo terminado de preparar el maniquí, Clope se me acercó, haciéndome un gesto con una mano libre. Bueno, esto es suficiente, ¿no? Ya es hora de que nos vayamos, ¿cierto? Me quedé un rato pensando en la pregunta de Clope. Había una última cosa que no había intentado todavía. Magia. Espíritu. Divinidad. ¿Qué pasaría si canalizo todo en esta espada? Ahora mira aquí. La sonrisa previamente satisfecha de Clope se convirtió en una pequeña mueca cuando se llevó una mano a la barbilla, cerrando los ojos con un pensamiento profundo. ¿Alguna vez escuchaste de alguien haciendo algo así? Porque estoy seguro de que no. Tal vez alguien en algún lugar pueda. Pero mira aquí, no sabemos qué pasará si vas y lo intentas. Es para mejor si no lo intento. Como dijo Clope, los que manipulaban los tres aspectos eran algo raros, por no hablar de un individuo que puede utilizar cada uno de forma segura en combate. Podríamos restringir el grupo una vez más si pensamos en el número hipotético de personas que podrían canalizar de manera segura los tres elementos en un solo instrumento a la vez. Había una gran cantidad de concentración requerida para que uno incluso canalizara algún aspecto en un arma. Canalizar los tres a la vez puede ser incluso demasiado para un aventurero experto. Aún así, no había algunas artes espirituales que involucraban tanto magia y espíritu. Esas. ¿Cómo las llamaron? ¿Artes de fusión maná-espíritu? Tienes que entrenar bastante tiempo para hacer algo así, mira. Incluso sabes que solo unos pocos son capaces. Pero, bueno, esta probablemente tomará dos de esos a la vez sin problema. Pero si lanzas divinidad en la mezcla, incluso yo no tengo idea de lo que pasará. Si realmente quieres intentarlo, al menos comienza con una arte de fusión de doble aspecto. Y con eso, no con tu nueva espada. Las artes de fusión maná-espíritu eran un asunto complicado, ya que involucraba la canalización simultánea de las reservas de maná y espíritu, encantando tanto a la espada como al portador. Esto le otorgaba al portador una inmensa capacidad destructiva y resistencia. Pocos individuos podían usar esto de una manera práctica, y la naturaleza agotadora de la aplicación dificultaba el control. Si se cometieran errores,
Podría ocurrir una explosión, por lo que era arriesgado incluso intentar entrenarse para usar la técnica. No fue difícil ver por qué los individuos capaces de usar la técnica eran pocos y distantes entre sí. Pero yo era de una naturaleza física diferente. Probablemente no moriría incluso si mi cabeza fuera enviada a volar a algún lugar. Del mismo modo, las lesiones en el cuerpo probablemente también podrían ser ignoradas. Si bien, no diría que es seguro para mí practicar una cosa así, no era tan arriesgado como lo sería para una persona normal. La espada que Clope me prestó era la pieza que estaba usando hasta ahora, la espada capaz de canalizar espíritu y magia. Si también le inyectaba divinidad, asimismo podría romperse, por lo que le expresé mis preocupaciones a Clope. Bueno, no es demasiado cara si eso es lo que estás preguntando. Teniendo en cuenta lo que has pagado por tu nueva espada, solo lo escribiré como un gasto. A caballo regalado no se le miran los dientes, por ende, saqué mi vieja espada y le entregué mi pieza recién forjada a Clope. Debía canalizar tanto magia como espíritu en el instrumento, esa misma arte de fusión maná-espíritu en cuestión. En teoría, eso es lo que debía hacer. En la práctica, se sentía increíblemente difícil. Era como si estuviera tratando de poner más cosas en una caja que ya estaba llena hasta el borde. La caja en cuestión se sentía llena y repleta, y para empeorar las cosas, el flujo de ambos aspectos dentro de dicha caja era inestable. Era probable que ocurriera un desastre si el contenido de la caja de alguna manera se derramaba. Por lo que sabía de la técnica, el desastre en cuestión involucraba una explosión en algún lugar del cuerpo del portador, lo suficientemente evidente de las fallas de los valientes pioneros antes que yo. No tenía mucho tiempo para el pensamiento ocioso. Tan pronto como Clope terminó con su preparación, empujé mi espada en el desafortunado maniquí de madera. Con un crujido ensordecedor, el maniquí explotó violentamente al entrar en contacto con la punta de la hoja. La fuerza y la escala de la explosión no eran nada comparadas con la explosión inducida por espíritu que demostré anteriormente. Solo pude estar de pie en el lugar, aturdido mientras seguía mirando las consecuencias de mi ataque. Clope aparentemente estaba haciendo lo mismo. Si alguna vez lo estropeas, te volverás así, dijo. Sus palabras eran más lentas y deliberadas de lo habitual. Clope tenía razón, era un poder que venía con una cantidad considerable de riesgo. También era excesivamente agotador. Un solo intento de la técnica me pareció que pasé todo el día practicando. Solo mira eso. ¿Y todavía quieres agregarle divinidad? Ahora mira aquí. No necesitas que te diga que es una mala idea. Clope tenía sus dudas, pero ya llegué a este punto. No había más remedio que seguir adelante. Incluso si fallaba, este cuerpo mío aseguraba que no moriría. Por supuesto, es muy probable que mi cuerpo se rompa en pedazos y se extienda por el patio de Clope, momento en el que simplemente tendría que decirle a Clope la verdad y que él recoja las partes de mi cuerpo. Después de eso, solo sería cuestión de curarme con divinidad. Sin embargo, no tenía idea de si tal cosa era posible, o si era capaz de curar lesiones tan grandes. Ni siquiera podía empezar a imaginarme a Clope sonriendo pacíficamente mientras recogía las partes dispersas de mi cuerpo del suelo. Esto no era simplemente una apuesta, un ataque fuerte requería una buena cantidad de preparación y sacrificio. Como mínimo, me gustaría poder practicar en un lugar seguro, como este. Este era otro paso hacia mi meta. Tenía que convertirme en un aventurero de clase mithril a toda costa. No importa lo que cueste. Para ello, tenía que hacerme más fuerte. Si existiera el más mínimo indicio de posibilidad, entonces haría bien en explorar ese camino. Seguramente estaría lleno de peligros y grandes riesgos. Bueno, inténtalo si realmente quieres. Pero si se ve mal, te detienes de inmediato, ¿oíste? El problema, en realidad, era que no se podía detener cuando era necesario para canalizar. Por ahora, aparté ese pensamiento a un lado. Habiendo decidido el curso de acción, Clope buscó otro maniquí, preparándolo mientras estaba de pie con mi espada todavía en la mano. Parecía que este era el último maniquí disponible. Me sentí algo culpable por haber agotado todos los suministros de Clope, pero este era un mal necesario. Dichos servicios se incluyeron en la tarifa general que pagué cuando ordené mi arma, por lo que también podría sacar lo mejor de ella. Concentrándome una vez más, canalicé mana y espíritu en la espada, al igual que lo hice momentos antes. Pero esto era más fácil decirlo que hacerlo, ya que el arma ya se sentía inestable como estaba. Casi no podía imaginar que fuera posible canalizar cualquier otra cosa a través de la hoja. A pesar de eso, me puse a hacer lo que decidí. Preparándome, activé las reservas de divinidad dentro de mí, forzándolas a fluir hacia la hoja.
Pude ver el familiar aura blanca arrastrándose a través de la hoja, aunque parecía tener dificultades para mezclarse con las otras auras presentes. Debería haber esperado esto, pero, aunque me decepcionó un poco, también me sentí aliviado. Pero mi alivio no duró mucho. Crujido. Con ese sonido inocuo, una serie de grietas se extendieron a través de la hoja. Aunque pequeñas, lo entendí muy bien, solo sería cuestión de tiempo antes de que se extendieran al resto del arma. Solo mi combinación de las auras de tal manera podría desencadenar un flujo de retorno en el que las auras combinadas fluirían hacia mí, antes de explotar espectacularmente. Por un momento, vislumbré mentalmente ese futuro. Esto es malo. Incluso Clope, que estaba a una distancia segura, era consciente de esto. Oye, balancea esa espada ahora mismo, o simplemente detente. Date prisa, gritó Clope, agitando los brazos salvajemente. Si me detuviera ahora, sin embargo, el experimento terminaría sin ningún resultado. Solo tenía una opción, tenía que balancear esta espada inmediatamente. Con eso, la coloqué por encima de mi cabeza, bajándola de manera decisiva en un solo golpe. Hubo poca resistencia, si es que hubo alguna, como cuando canalicé maná y espíritu simultáneamente. Sin embargo, estaba momentáneamente confundido, porque no estaba sucediendo nada particularmente emocionante, hasta que el maniquí objetivo comenzó a crujir, colapsando rápidamente en sí mismo en una espiral que se consumía a sí misma. Esta reacción continuó hasta que el maniquí se redujo a una 10ª parte de su tamaño, finalmente cayendo al suelo sin causar daño. Al mismo tiempo, amplias grietas se extendieron por toda la espada que sostenía, y en un instante, el arma se desmoronó en un montón de chatarra. Sin embargo, gracias al sacrificio de la espada, evité un accidente potencialmente fatal. Si tuviera que adivinar, ese vórtice inestable de energía fue arrojado completamente en el maniquí, y se dispersó de manera segura después de mi golpe. Al acercarme al objeto caído, lo levanté, inspeccionándolo con un ojo curioso. Esto era todo lo que quedaba, una pieza de madera comprimida, casi parecida a una bola. Parecía una inmensa fuerza aplastada y doblada varias veces desde el exterior, antes de rodearla por completo y comprimirla en la bola que tengo ahora en mis manos. Si este fuera el efecto de combinar los tres aspectos, ¿qué efectos tendría en un monstruo, o incluso en un humano? Era aterrador pensar en tal evento. Acercándose a mí cautelosamente, Clope miró la bola de madera en mis manos con una expresión un tanto complicada. Recogiendo la empuñadura apenas intacta del arma destruida, Clope suspiró mientras se giraba hacia mí. No es bueno, se ha ido por completo. Tampoco queda nada para salvar. Tal vez la que forjé para ti podría soportar tal técnica. Pero no lo intentaría, de cualquier manera. Si insistes en las artes de fusión, limítalo solo a mana y espíritu. ¿Qué harías si eso no funcionara en mi objetivo? Aunque mis pruebas se sintieron como logros significativos, no estaba cortando nada más que un maniquí de madera. Con la excepción de la prueba final, los resultados mostrados por mis cambios anteriores podrían ser fácilmente replicados por un aventurero del nivel de clase plata. Supongo que realmente no podría llamar técnicas comunes como estás mi carta de triunfo. Entiendo lo que intentas decir, pero ¿incluso consideraste lo que le sucedería a tu espada después de hacer algo así? Clope, mirándome con una expresión exasperada, ofreció una refutación casi inmediata. Levantó la empuñadura arruinada del arma que tenía en la mano hace un rato. Una vez más, Clope tenía razón, si insistiera en usar tal movimiento, sería un hecho de una sola vez, después del cual no podría seguir luchando. Era un problema por el que valía la pena reflexionar. Bueno, continuó Clope, podrías traer varias espadas y usarlas como armas desechables. Incluso si traes un montón de otras baratos, al menos tendrían que resistir tanto maná como espíritu. Si no, podrían estallar de inmediato. Por supuesto, si haces algo así, te costará inmensamente. Supongo que eso es cierto. Pero entonces, ¿qué tal? ¿Lanzar cuchillos? Sería capaz de usarlos como un arma de proyectil. Si pudiera hacer algo de ese tipo, de repente me encontraría con muchas más opciones estratégicas mientras exploraba. Incluso si las armas involucradas no pudieran resistir las auras canalizadas en ellas y desintegrarse, la posibilidad de un flujo de retorno era baja, dado que el objeto estaría muy lejos de mí para entonces. En tal caso, estos cuchillos tendrían que ser desechables, ya que solo serían inútiles después de un solo ataque. Me pregunto. ¿Quieres averiguarlo?
Como siempre, me encontré apreciando los generosos gestos de Clope. Pronto regresó con un cuchillo barato que podía usar. Desafortunadamente, el experimento terminó en un fracaso. Mantener la mezcla de maná y espíritu parecía imposible, ya que se desvanecían una vez que el cuchillo se liberaba de mis manos. No hacía falta decir que no me molesté en tratar de infundirlo con divinidad. Si solo canalizo un solo aspecto, el arma podría mantener su aura hasta el impacto, o de lo contrario tendría que usarse en un combate cuerpo a cuerpo. Las principales conclusiones de este conjunto de pruebas fueron que ahora entendía los efectos de canalizar maná y espíritu a través de mi nueva arma, además de la utilización de las artes de fusión maná-espíritu. Eso, y la canalización de los tres elementos no solo era arriesgado, sino que destruiría completamente un arma, por lo tanto, me esforzaría por no usarla con equipamientos costosos de ningún tipo. Además, las artes de fusión eran ineficientes en recursos, no eran ataques para ser utilizados de forma regular. Eso lo resumía todo. Sentí que obtuve bastante conocimiento, pero ahora también era consciente del hecho de que los ataques poderosos a menudo tenían grandes consecuencias para el portador, recordándome una vez más las complejidades del mundo. Aventurarse no era fácil en ningún modo o forma alguna. A pesar de todo esto, tenía una carta de triunfo para usar en casos y situaciones absolutas, el proverbial lado positivo. No soñaría con usar estos ataques a menos que me enfrentara a un enemigo fuerte, o si mi vida corriera un grave peligro. En lo que respecta a las artes de fusión maná-espíritu, me sentí confiado de que eventualmente me acostumbraría a la carga que me producía, tal vez incluso hasta un punto en el que pudiera usarlas diariamente sin muchos efectos negativos. Para que esto sucediera, sin embargo, se requería mucha práctica. Practicar mi carta de triunfo destructora de armas terminaría conmigo destruyendo un arma cada vez que lo intentara. Según Clope, un arma forjada a partir de copiosas cantidades de mithril u oricalco podría resistir las fuerzas involucradas, pero, naturalmente, casi no tenía los fondos para tal riesgo. En cualquier caso, todo lo que podía hacer ahora era trabajar con lo que tenía actualmente y continuar mi ascenso constante. Esa fue la conclusión a la que llegué, una vez más, devolviéndome incómodamente a la realidad. Después de pagarle a Luca, la esposa de Clope, el pago restante adeudado por mi espada y otros servicios, salí de la tienda. Aunque la mirada de Luca sugirió que tenía algo que decir, ella se mantuvo en silencio por ahora, y yo, por mi parte, la miré con una expresión ambigua. Aunque tenía la intención de devolver su preocupación con una sonrisa. Pero esto fue difícil, ya que el estado actual de mi cara me hacía físicamente imposible formar una sonrisa. Para empeorar las cosas, la piel de la mitad inferior de mi cara estaba definitivamente arruinada. Mientras reflexionaba sobre mi desafortunada incapacidad para sonreír, Luca parecía tranquilizada por alguna razón, respondiendo con una pequeña sonrisa. De alguna manera mi expresión ambigua transmitió de alguna manera las palabras que quería decir. Solo podía esperar. Mi siguiente destino, después de recoger mi arma, no era otro más que el gremio. Tenía toda la intención de comenzar a trabajar como aventurero de clase bronce lo antes posible. Ahora, armado con una espada recién forjada, seguramente podría avanzar a través de los laberintos a un ritmo aún más rápido. Es lo que me hubiera gustado hacer. Lorraine y Sheila me advirtieron que me mantuviera fuera de los laberintos por un tiempo, y, para ser sincero, esto me preocupaba enormemente. Aunque, supongo que mis circunstancias eran lo suficientemente complicadas como están. Aunque parezca sospechoso, y dependiendo de a quién le preguntes, aterrador, me gustaría evitar que me consideren un secuestrador. No pude evitar preguntarme cuándo volvería a caminar por los pasillos de los laberintos. A fin de cuentas, los secuestradores y aventureros con malas intenciones eran demasiado comunes en los laberintos. La mayoría de los aventureros tenían una fuerza respetable y podían utilizar maná, espíritu y divinidad. Si uno fuera capturado y esclavizado, ciertamente se venderían por una gran suma de monedas. Si bien, el reino de Yaaran, en el que estaba Malt, prohibía la esclavitud debido a la historia y el orgullo de la clase dominante, era más la excepción que la norma. De hecho, muchos reinos en estas tierras a menudo hacían la vista gorda a la trata de esclavos. Uno podría afirmar que el comercio era alimentado por unos pocos perversos con el deseo insaciable de controlar la vida de muchos, pero, por desgracia, este no era el caso. Algunas sociedades a través de los territorios simplemente se volvieron incapaces de funcionar sin un sistema de esclavitud de algún tipo. Por ejemplo, en industrias peligrosas como la extracción de minerales, era difícil para los empleadores alcanzar cuotas de recursos específicas sin utilizar el trabajo de esclavos. De hecho,
Algunas personas fueron obligadas a la esclavitud, a menudo como resultado de grandes deudas. Si bien renunciaron a una parte de sí mismos, y con parte de su libertad, al menos podrían mantener una pizca de dignidad al trabajar lo que quedaba de su deuda. Pero no era raro oír hablar de individuos maltratados simplemente porque eran esclavos. Si bien, las leyes formales no existían en muchos reinos, el abuso visible de los esclavos a menudo no era tolerado. Personalmente, no sabía cuál era la mayor tragedia, por lo general, era un triste estado de las cosas. Era fácil ver por qué los esclavizadores y secuestradores elegían atacar a los aventureros, ya que eran muy fuertes físicamente, además de su habilidad de usar magia o artes espirituales. Los esclavizadores, por su parte, ni siquiera tenían que mirar demasiado lejos, todo lo que tenían que hacer era entrar en un laberinto y cazar. Los criminales potenciales tendrían que lidiar con el gremio y los aventureros fuertes y virtuosos. Por otro lado, también podrían buscar la cooperación de aventureros con morales dudosas, tal era el camino del mundo. Sería ingenuo pensar que el único enemigo de los aventureros eran los monstruos, la realidad era una amante mucho más dura. Esta fue la razón por la que las pruebas de progresión de rango eran increíblemente estrictas, y parte del propósito era eliminar tales elementos indeseables. Sin embargo, el comercio de esclavos estaba prohibido en el reino de Yaaran, por lo que los secuestros e incidentes similares ocurrían en una escala mucho menor. No podía dudar de que aún sucediera en estas tierras, y aunque no tenía ninguna fuente concreta, al menos podía decir que tales ocurrencias eran raras. Esto fue exactamente por lo que la reciente ola de desapariciones tuvo al gremio en alerta. Teniendo en cuenta mi aspecto extraño, supuse que era fácil apuntarme con el dedo. Algunos incluso podrían arriesgarse y afirmar que estaba detrás de todo, por lo que tenía que evitar el laberinto, y en vez de eso, dirigí mi atención a varias solicitudes de trabajo extrañas. Tenía algo de habilidad con estos extraños trabajos en vida y no los encontraba difíciles, pero mis pensamientos estaban constantemente obsesionados con el deseo de experimentar la evolución existencial. Como mínimo, me gustaría evolucionar hacia un ser que pudiera mostrar su rostro de manera segura alrededor de los seres humanos normales. Como estaba actualmente, no podía cenar en restaurantes y tabernas. He cenado en el establecimiento de Loris en varias ocasiones, sí, solo porque Loris aceptó mis circunstancias. Y solo hice eso cuando no había otros clientes presentes, aunque también fue lejos de la vista de la esposa de Loris, Isabel. Mientras Loris pensaba que mi piel era simplemente una especie de accesorio cuando la vio por primera vez, comprendió rápidamente que era real después de un solo toque, retirando rápidamente su mano. Le expliqué que se debía a una maldición desafortunada, y que yo sepa, Loris aceptó mi explicación. No pensé que a Loris se le ocurriera que era un monstruo parlante. Si evolucionaba en el futuro, todo lo que tenía que decirle era que mi maldición había sido levantada por una santa sacerdotisa que pasó por ahí, y eso sería todo lo que había en ello. Tales fueron los pensamientos que inundaron mi mente mientras estaba de pie, mirando los tablones de solicitudes en los pasillos del gremio. Había una variedad de trabajos ocasionales, desde solicitudes de un compañero de combate hasta asistencia simple para el transporte de artículos pesados. Mientras continuaba mirando los listados, fragmentos de una conversación cercana se deslizaron hacia mis oídos. Ya dije que no, amigo. ¿Puedes ir a molestar a alguien más? Nadie va a ir a un agujero rural en el suelo como ese. Pero, te lo ruego. Por favor, tienes que ayudarme. Fue en la dirección del mostrador de recepción del gremio. Tras una inspección más cercana, la conversación parecía ser entre un aventurero aparentemente veterano y un joven nervioso de unos 20 años. Por lo que había oído, las circunstancias eran así. El joven, en su desesperación, se acercaba personalmente a los aventureros con la esperanza de que aceptaran su solicitud. El aventurero con el que estaba hablando se estaba negando. También fue fácil adivinar por qué el aventurero se negó a asumir la tarea, ya que la mayoría de las solicitudes simplemente se dejaban en el gremio y se fijaban en uno de sus muchos tablones. El hecho de que el joven estuviera haciendo esto personalmente era bastante sospechoso. La solicitud probablemente ya se publicó, pero nadie la aceptó debido a su naturaleza problemática. ¿Tal vez se trataba de un viaje de larga distancia? Si ese fuera el caso, no era de extrañar que la solicitud siguiera sin cumplirse, y no sería extraño que el aventurero rechazara la solicitud para comenzar. Sin embargo, ¿eres un bastardo persistente? Si no te callas ahora mismo. Tal vez la persistencia del joven había tocado un nervio. Sea lo que sea, la situación estaba a punto de tomar un giro peligroso. Y así, decidí intervenir. Oye. ¿Qué?
¿Quién demonios eres?, dijo el aventurero, cambiando su mirada del joven a mí. Sus ojos estaban dilatados y su expresión era salvaje. Podía decir que estaba a punto de arrastrar al joven a un callejón u otro lugar, antes de participar en actos de violencia desenfrenada. Esa hostilidad ahora estaba dirigida hacia mí, el extraño individuo que se interponía en su camino. A decir verdad, sentí que tenía que intervenir. A pesar de que los aventureros de Maalt eran conocidos por su moral y sentido de la ética, esto solo se aplicaba a aquellos que residían principalmente en Maalt. Este aventurero veterano en cuestión no era familiar, por lo que era muy probable que fuera un tipo de viajero. Esto también significaba que las probabilidades de que él participara en actos de violencia hacia el joven persistente eran previsiblemente altas. Era bastante difícil mirar y no hacer nada. ¿No es obvio? ¿Por mi apariencia? Soy un aventurero. Ja. ¿Está eso bien? Y bueno, ¿qué es lo que este alto y poderoso aventurero quiere conmigo? Te agradecería si me dejaras al joven a mí en su lugar. ¿Qué? Mirándome con una expresión desconcertada, el aventurero parecía aún más sorprendido cuando coloqué una moneda de plata en su palma, inclinándome mientras lo hacía. Pensé que estarías de humor para estar de acuerdo. Al escuchar mis palabras, una sonrisa torcida se extendió por el rostro del aventurero. Oh, ¿está eso bien? Vaya, eso es bueno entonces. Voy a tomar un buen vino con esto, así que haz lo que quieras con él. Con eso, el hombre se dio la vuelta y caminó directamente hacia las puertas del gremio. Aunque no era necesario que yo le pagara, seguramente se habría quedado para quejarse si simplemente exigiera la liberación del joven. Si dejara al aventurero a su suerte, el resultado seguramente sería problemático. Evitar tal cosa probablemente valga al menos una moneda de plata. El joven, por otro lado, parecía aún más perturbado. Tal vez era de esperar, dado que el aventurero al que le rogó ayuda lo dejó abandonado. Ah. Una expresión patética, por cierto. Con la situación resuelta, tenía la opción de simplemente volver a lo que estaba haciendo, pero ahora me faltaba una moneda de plata. Con eso en mente, me dirigí al joven. Le estabas pidiendo que aceptara una solicitud tuya, ¿correcto? ¿Eh? Sí. ¿Qué hay con eso? Ah, no me digas, ¿te gustaría aceptar mi solicitud en su lugar?, preguntó el joven. Su rostro se iluminó al instante. No debería despertar sus esperanzas prematuramente, ya que apenas era tan fuerte como me hubiera gustado ser en este punto. A juzgar por cómo fue la interacción anterior entre los dos, podría deducir que la solicitud en cuestión era demasiado peligrosa, incluso para un aventurero veterano. Así que respondí en consecuencia, no puedo prometer nada. Pero al menos escucharé lo que tengas que decir. Ven. Dicho eso, me di la vuelta, saliendo del salón del gremio a un paso rápido. No había manera de saber si alguien más escuchó la conversación anterior entre el joven y el aventurero, así que quería discutir este asunto en otro lugar, por temor a que mis acciones parecieran sospechosas. A decir verdad, siempre quise hacer algo así al menos una vez. Pero no había forma de saber si el joven me seguiría, sin embargo. Todavía podía estar parado allí, boquiabierto. Ah, sí. Espéreme, dijo el joven, antes de correr detrás de mí. Supongo que funcionó después de todo. Volviéndome hacia él cuando me alcanzó, le informé al joven de nuestro próximo destino. Hay un restaurante cercano. Vayamos allí primero. Con eso, me alejé rápido una vez más, y el joven me siguió de cerca. Pues bien. ¿Qué tipo de solicitud es? El restaurante al que nos dirigíamos no era otro que el pabellón del Wyvern Rojo, dirigido por el malogrado y ahora presumiblemente retirado exaventurero, Loris. La visita a su establecimiento a una hora tan temprana del día era rara, y la mayoría de los comerciantes no se molestaron en ocultar su repulsión involuntaria cuando alguien como yo entró por sus puertas. Loris, por su parte, estaba increíblemente agradecido por mí ayuda y siempre me recibía con los brazos abiertos. En momentos como este, yo también sentí una profunda gratitud por la hospitalidad de Loris. A cambio, ocasionalmente invitaba a todos los comensales presentes a cenar en mis visitas, lo que atrajo a más clientes al restaurante de Loris. Era un arreglo de beneficio mutuo. Podía permitirme hacer esto mucho hoy en día, ya que ya no tenía que juntar cada pieza de bronce para llegar a fin de mes. Real.
¿Realmente me ayudará?, preguntó el joven sentado frente a mí, con una expresión algo aprensiva en su rostro. No podría estar de acuerdo sin primero escuchar los detalles. No puedo darte una respuesta inmediata. ¿Qué tal si primero me dices lo que hay que hacer? Después de eso, decidiré. ¿Estaba siendo demasiado cauteloso? Sin embargo, la confianza tenía que ser en ambos sentidos. Aunque la mayor parte de los aventureros en estas tierras eran individuos capaces, todavía fallaban solicitudes ocasionalmente, o algunas veces se retiraban de una solicitud que ya habían aceptado. Un buen aventurero era responsable de los tipos de solicitudes que aceptaba en primer lugar, minimizando las fallas y los retiros. Practicar una buena ética de aventura atraería a más clientes recurrentes a dicho aventurero, eventualmente incluso solicitándolos específicamente a través del gremio o en persona. En cuanto a mí, tenía mis dudas acerca de tener una reputación confiable, dado mi aspecto. Aún así, supongo que todo tenía que comenzar desde algún lugar. Oh. ¿Es así como funciona? Lo siento. El joven se disculpó nerviosamente. Recuperando su postura poco después, respiró hondo. Bueno, ya ve, la situación es. Y con eso, finalmente comencé a escuchar los detalles de esta peculiar solicitud. Vivo en una pequeña aldea al este de Mal. Es una aldea cerca de un lago, el lago Ruies. Puede estar en el medio de la nada, pero es un lugar agradable. Supongo que el aventurero veterano rechazó su solicitud debido a su naturaleza rural. El lago Ruies, también, no era en absoluto grande. Recordé vagamente su ubicación geográfica con respecto a Mal. La aldea Tats era esa. Al escuchar el nombre de su aldea, el joven sonrió ampliamente. ¿Ese sabe de la aldea Tats? Probablemente estaba tan sorprendido como yo que pudiera recordar el nombre de una aldea tan rural. Si bien no podía saber los nombres de todas y cada una de las aldeas de las inmediaciones de Malt, me esforcé por aprender un poco más de las áreas circundantes. Dio la casualidad de que conocía la aldea Tats en particular, y por una razón específica, por eso. Supongo. Si recuerdo que esa aldea alberga un extraño festival de algún tipo. He oído mucho eso. Siempre quise ir, al menos una vez. Si mal no recuerdo, el festival involucraba a los aldeanos locales que colocaban pequeños barcos de madera a la deriva en el lago Ruies. Luego, una joven con aptitud mágica y considerable belleza sería elegida entre la población de la aldea y ofrecida al señor del lago. Sin embargo, la ofrenda no era un sacrificio real de ninguna manera. Las leyendas locales hablaron de cómo una doncella fue ofrecida al señor del lago en tiempos antiguos para proteger a la aldea de un desastre. Los aldeanos simplemente continuaron la costumbre desde entonces. Si tuviera que adivinar, este señor en cuestión era probablemente un monstruo de algún tipo. No todos los monstruos eran hostiles hacia los humanos, después de todo. De hecho, había algunos monstruos que coexistían pacíficamente con los humanos en algunos lugares. El monstruo que vive en las profundidades del lago Ruies probablemente sería uno de esos monstruos, pensé. Pero el joven tenía una expresión difícil en su rostro. Bueno, sí, eso es cierto. Sin embargo, ese mismo festival es el problema. Dijo con voz entrecortada. ¿Qué quieres decir? Bueno, supongo que entiende que hemos estado siguiendo los requerimientos de ofrecer sacrificios al señor del lago, como de costumbre. Pero, por supuesto que lo sabía, y mucho. Lo que el joven tenía que decir a continuación, sin embargo, realmente me sorprendió. Parecería que el señor, en los últimos tiempos, comenzó a consumir los sacrificios. Está realmente bien, dijo el joven, balanceándose de un lado a otro por los movimientos del carruaje de caballos. Probablemente quería preguntar si realmente debería haber aceptado su solicitud. Tal vez un poco tarde para hacer esa pregunta, dado que ahora estaba en un carruaje con él, camino a la aldea Tats. De hecho, estábamos cerca del final de nuestro viaje. Quizás me pareció extraño que estuviera tan ansioso por irme de Mal, pero en realidad, la aldea no estaba muy lejos, por lo que solo requería medio día de viaje en carruaje. El hecho de que el aventurero veterano se negara a aceptar la solicitud indicaba que normalmente no operaba fuera de Mal. Para mí, como uno que operaba fuera de Mal, la aldea Tats no era un lugar excesivamente rural. Incluso Mal era una ciudad fronteriza en sí misma. En todo caso, era el escenario el que realmente no cambiaba mucho. No me importa.
Aunque acepté seguirte, no he aceptado formalmente tu solicitud. Después de todo, tú mismo me dijiste que podría evaluar la situación primero. Llevaré a cabo la solicitud si me parece posible. Si no, me rendiría. De acuerdo. Fue exactamente así. Terminé siguiendo al joven sin aceptar formalmente su solicitud. Para ser absolutamente honesto, parecía imposible para alguien como yo hacer algo sobre un monstruo como el Señor del Lago. Si bien era cierto que era más fuerte de lo que solía ser, aún era muy realista y no tenía intenciones de elegir peleas que no podía ganar. Uno vive solo una vez. Un pensamiento irónico, viniendo de mí. Me parecería extraño hacer un viaje así, entonces. ¿Por qué viajar cuando estaba seguro de que no era rival para el monstruo en cuestión? Bueno, derrotar al monstruo no era lo que el joven me pedía. En su lugar, sí. Si puedes salvar a Ameris, mi hermana, entonces estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Incluso si no puedes prometer lo mismo, estaré agradecido de que estés dispuesto a al menos intentarlo. Como él dijo, él quería salvar a su hermana, no para que yo participara en ningún asesinato de monstruos heroicos. Sí. Si recuerdo bien, el nombre del joven era Rayuntus, y, como él dijo, su hermana era Ameris. El problema era este festival en cuestión y los sacrificios que implicaba. Según Rayuntus, los sacrificios hasta ahora eran en su mayoría ceremoniales, las chicas involucradas nunca perdían sus vidas. Todo esto cambió hace un mes, cuando el sacrificio que fue puesto en medio del lago aparentemente nunca regresó. Y mientras que el festival del sacrificio normalmente se celebraba anualmente, el Señor del Lago ahora exigía un sacrificio cada 10 días. Me pregunté cómo un monstruo que vivía en un lago podía exigir sacrificios. Rayuntus, sintiendo mi confusión, continuó explicando que el señor en cuestión tenía kelpis bajo su mando, monstruos que dejaban marcas en las puertas de las casas de los sacrificios que el señor deseaba. Los propios kelpis eran monstruos que vivían en lagos y similares, y se parecían a caballos con escamas. También eran monstruos extremadamente fuertes. ¿Es el Señor del Lago un gran kelpie? Rayuntus negó con la cabeza. Se dice que el Señor vive aún más profundo en el lago. Los kelpis son, bueno, algo así como sus familiares, supongo. Para hacer que monstruos fuertes como los kelpis se inclinen a su voluntad. ¿Realmente existía un monstruo tan temible? Mientras tenía mis dudas, Rayuntus afirmó que los kelpis no atacaban a nadie en la aldea. Simplemente se desplazaban, dejaban una marca en una puerta y se iban. ¿Eso sigue siendo el caso ahora? Bueno, ¿no? Todos tenemos miedo ahora, y todos nos quedamos en nuestras casas por la noche. Pero seguramente habrá una marca en la puerta de alguien en la mañana. Aunque no quería sospechar de mi potencial cliente, no pude evitar encontrar las palabras de Rayuntus extrañas. Bueno, parece que ya llegamos, dijo Rayuntus, asomándose del carruaje antes de bajar por completo. Lo seguí poco después, y fui recibido por una vista panorámica. Supuse que esto estaba en algún lugar cerca de la aldea Tats. Hermano mayor. Una niña saltó a los brazos de Rayuntus tan pronto como sus pies tocaron el suelo. A juzgar por su aspecto, yo diría que era joven, tal vez 15 o 16. Después de una inspección más cercana, era una chica bastante hermosa, con ojos como zafiro brillante. La misma imagen de un sacrificio potencial, si las palabras de Rayuntus fueran creíbles. Una broma que solo haría si los sacrificios en cuestión no fueran realmente consumidos por el Señor. Dadas las circunstancias actuales, una declaración como esa sería de mal gusto. La idea de que las jóvenes murieran a causa de esta tradición era difícil de tragar. Ameris. ¿Por qué has venido hasta aquí? ¿No es peligroso? Rayuntus apenas parecía estar de humor para una reunión familiar, y podía entender por qué, dadas las circunstancias. Llegamos a una corta distancia de la aldea Tats. Mientras que las puertas estaban bien a la vista, el camino que lo conducía estaba rodeado de bosques. Uno no podía garantizar que el camino estuviera libre de monstruos, por lo que ciertamente era un viaje peligroso para una chica que estaba sola. Sin embargo, era muy común que las chicas que vivían en áreas rurales se aventuraran solas en áreas boscosas por alguna razón. Era comprensible que Rayuntus fuera un poco sobreprotector con su hermana, a la luz de los acontecimientos recientes. Era evidente que Rayuntus cuidaba mucho a su hermana y estaba dispuesto a viajar hasta Mal para tener la oportunidad de salvar su vida.
Pero simplemente desapareciste repentinamente, diciendo algo sobre ir a la ciudad. Oh, ¿quién es esa persona que está allí? Ameris entrecerró los ojos, mirando en mi dirección. Su mirada era fría, era fácil ver que ella sospechaba de mi presencia. Me sentí un tanto desanimado, pensar que alguien que me acababa de conocer me consideraría desfavorable. Pero, entendí por qué ella se sentía así, porque yo era un hombre extraño, con una máscara de cráneo y una túnica negra con una espada colgada detrás de la espalda. Me sorprendería si Ameris me recibiera con los brazos abiertos. Rayuntus, sin embargo, rápidamente ofreció una explicación en mi defensa. Esta persona te va a salvar de convertirte en un sacrificio, Ameris. Él es un aventurero llamado Ren. Es un aventurero de clase bronce, ¿sabes? Rayuntus me puso sobre el pedestal. Quizás esto fue para tranquilizar a Ameris. Se tomó la molestia de buscar un aventurero de Malt con el expreso propósito de proteger a su hermana, después de todo. Pero Ameris no parecía impresionada en lo más mínimo. Su mirada sospechosa se mantuvo mientras arrastraba a su hermano a un rincón, hablando en voz baja. Una conversación que no quería que escuchara, sin duda. Lamentablemente, tales medidas fueron inútiles, dada la audición aguda que me fue otorgada desde que me convertí en esclavo. Me quedé quieto y escuché con calma. Hermano mayor, ¿has sido engañado de nuevo? Te he dicho tantas veces que no te involucres con personas de aspecto extraño en la ciudad. Pero el señor Rent es una gran persona. Me ayudó a salir de una mala situación en la ciudad, e incluso se ofreció para ayudar con la situación actual. Todas mentiras, hermano mayor. ¿Cómo podrías siquiera costear a un aventurero de clase bronce? Ya sabes lo pobres que somos. ¿Por qué un aventurero de clase bronce vendría hasta aquí por sobre cualquier solicitud anterior? Escucha, no fue una solicitud que hice que el gremio pusiera en los tablones. Personalmente le pedí que viniera aquí conmigo. Te han mentido de nuevo. Suspiro. Se pueden enojar si simplemente los rechazamos ahora. ¿En qué situación te has metido? Bueno, yo me encargaré de eso, hermano mayor. Todo lo que tienes que hacer es seguir mi ejemplo. No puedo evitar preocuparme por ti. ¿Qué vas a hacer contigo mismo cuando me haya ido? ¡Qué conversación! Y no una agradable de ninguna manera. No tenía medios para engañar a nadie, o robarles el dinero a mis clientes, por lo que no era difícil ver por qué uno podría hacer tal suposición dado el carácter de Rayuntus. Pero esas fueron algunas grandes acusaciones, sin embargo. Aparentemente terminando con su discusión, Ameris se me acercó y se dirigió a mí de una manera excesivamente formal. Aventurero, Ren, ¿verdad? Muchas gracias por aceptar la solicitud de mi hermano y por hacer el viaje a nuestra aldea. Bueno, quería decirle que no se preocupara por esas cosas, pero me interrumpieron antes de que pudiera continuar. Sin embargo, el festival de ofrenda ha sido una tradición ininterrumpida en la aldea desde los días de antaño. No podría esperar terminar la tradición debido a mis propios deseos egoístas. Como tal, le agradecería mucho que se olvidara de toda esta conversación y regresara a Malt. A diferencia de su hermano, Ameris tenía un buen dominio del mundo en general. Rayuntus, todavía lejos de nosotros, hizo un gesto salvaje, supuestamente pidiéndome que convenciera a su hermana de lo contrario. Aparentemente, no tenía otra opción, de modo que me dirigí a Ameris. Acepté una solicitud de Rayuntus, la única persona que puede alterar los términos del contrato. Es solo Rayuntus. Pero Ameris se dio la vuelta, mirando airadamente a su hermano. Rayuntus solo negó con la cabeza en un rápido rechazo. Dándose por vencida, la chica suspiró. Entiendo. Si usted va a permanecer en la aldea por un tiempo, entonces puede quedarse en nuestra casa. Sin embargo, no debe interferir con el festival. He elegido convertirme en un sacrificio por mi propia voluntad. ¿Está eso bien? Mientras tenía mis propias sospechas, simplemente asentí, sin querer complicar las cosas aún más. Bueno, entonces, estaré a tu cuidado. Realmente me ayudó allí, Ren. Ahora ha visto de primera mano lo obstinada que es mi hermana. Mi hermana es muy terca. Una vez que se haya decidido, no hay más espacio para la discusión. Rayuntus negó con la cabeza. Una vez que me dirigí a la casa de él y su hermana, ahora estábamos sentados y conversando. El tema de la conversación era obvio, teníamos que idear un curso de acción relativamente pronto. Mira.
Lo que está diciendo. ¿Tu hermana? ¿Cómo la salvarás? ¿Así? ¿Qué harás? Bueno. En realidad, tenía un plan desde el principio. O un desarrollo inesperado. Uno difícilmente pensaría que Rayuntus tenían la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de acción decisiva, y mucho menos formular un plan. Rayuntus continuó: Ameris será sacrificada en el lago el día pasado mañana. El proceso es simple, la colocarán en un bote pequeño y flotará hacia el centro del lago. Sin embargo, también habrá otros 3 botes presentes, escoltas para el sacrificio, si quieres. Todo lo que tiene que hacer, entonces, es subirse a uno de esos botes de escolta. Yo, de todas las personas en el bote, asumí que el papel de un escolta era bastante importante. Rayuntus, sin embargo, simplemente continuó con su explicación. Bueno, ya ve. Los encargados de escoltar el sacrificio deben usar máscaras. Todo lo que tiene que hacer es ocupar el lugar de uno de los escoltas, y no debería haber ningún problema. De hecho, soy uno de los escoltas, siendo el hermano del sacrificio y todo eso. Todo lo que tiene que hacer es reemplazar a uno de los 2 escoltas restantes, entonces. Ya veo. ¿Realmente has pensado en esto? Inesperado, por cierto. El plan parecía que realmente podría funcionar, y esa fue la parte más sorprendente. Aquellos encargados de proteger el sacrificio estarán esperando junto al lago antes de que comience el festival. Durante ese tiempo, no habrá guardias, lo cual es de esperar ya que los escoltas están allí. Y solo son aldeanos normales, Rent. Así que, básicamente, aventureros como usted. Rayuntus terminó su explicación allí, pareciendo algo apologético. Comprendí su sentimiento, incluso si pudiera noquear fácilmente a los escoltas en cuestión, todavía eran sus vecinos y amigos. Asentí, encontrando el plan aceptable. Rayuntus, por su parte, pareció aliviado por mi respuesta. Este cuerpo no muerto mío no deseaba dormir ni descansar, incluso en las profundidades de cada noche, así que no pude evitar sentirme aburrido, tener que esperar al amanecer. Levantándome de la cama, salí de la habitación. Un soplo de aire fresco de la noche no parecía una idea tan mala. Sin embargo, cuando coloqué mi mano en la puerta, sentí la presencia de un ser vivo detrás de ella. Ameris, sentada en un tronco fuera de su casa, estaba aparentemente mirando las estrellas en el cielo nocturno todo este tiempo. ¿Qué estás haciendo? Ameris parecía sorprendida por mi repentina intrusión. Ah, señor Wren. ¿Pasa algo? Es muy tarde. Se giró hacia mí, algunas lágrimas aún se aferraban a su cara. Era de esperar, supongo. Al contrario de lo que dijo durante el día, Ameris evidentemente temía su inminente destino. No podía dormir. Veo que estás en las mismas. No, yo, estabas llorando, llena de dolor por tu destino, de convertirte en un sacrificio. Ameris solo podía mirarme fijamente cuando la confronté con mis palabras contundentes. Probablemente no esperaba que un extraño como yo hiciera tales declaraciones. Sin embargo, si le diera la oportunidad, seguramente ofrecería una ingeniosa refutación u otra. Por eso seguí con mi monólogo. No temas. No hay razón para estar triste. Haré algo sobre la situación. Donde hay voluntad, hay un camino. No había ninguna base para lo que acababa de decir, aparte de las experiencias personales que aprendí a lo largo de mi corta vida. Aunque convertirme en un aventurero de clase mithril era imposible para mí cuando estaba vivo, había muerto y renací como un monstruo, lo que me otorgó una oportunidad inesperada para cumplir mi sueño. Tal vez entonces podría hacer algo con respecto a este festival de sacrificios y proteger la vida de esta chica. Nuevamente, no tenía ninguna base para mis suposiciones, pero no podía negar la posibilidad de tal cosa. Yo tampoco pude encontrar una manera de expresar esta posibilidad con palabras. ¿Habla, en serio? ¿Sobre ayudarnos? Por supuesto. Hablo en serio. Tampoco deberías hacer nada precipitado. Piensa en tu hermano. Si hay incluso una pizca de esperanza, entonces lucha, contraataca. Eso es todo lo que quería decir.
Con eso, me di la vuelta, volviendo a la casa una vez más. No tenía forma de saber cómo Ameris tomaría mis palabras, así que todo esto podría haber sido en vano. Justo cuando entré por las puertas, sin embargo. Gracias. Muchas gracias. Y esas fueron las últimas palabras que escuché esa noche. Hay un ambiente bastante deprimente en esta aldea. Salí para un viaje de turismo a la mañana siguiente, con la intención de disfrutar de las vistas de la aldea Tats. Como el festival era el día después de este, me encontré con algo de tiempo libre en mis manos. La aldea en sí, aunque estaba llena de actividad, no parecía exactamente un lugar feliz, a juzgar por las expresiones de los aldeanos. Supongo que era una reacción razonable, dado que un festival previamente benigno ahora se había convertido en una sentencia de muerte por el sacrificio involucrado. Si hubiera alguien que estuviera feliz de ser sacrificado, sería un espectáculo digno de contemplar. No es como si tuviéramos otra opción. Nadie en la aldea quiere un festival como este. Dándome la vuelta, fui recibido por la vista de Ameris. Veo que has cambiado bastante. Tu tono. Ameris suspiró en respuesta. Ya no tiene mucho sentido fingir, ¿verdad? Mi hermano mayor estaba muy feliz esta mañana. Le dijiste algo para animarlo, ¿verdad? Al igual que me dijiste algo a mí. Tampoco había rastros de que nuestro hogar haya sido examinado. Así que supongo que no vas a engañarnos ni a robarnos ni nada de eso. Como se esperaba, las expresiones de Rayuntus eran demasiado fáciles de leer. No tenía intenciones de buscar objetos de valor en su casa, así que pensar que Ameris estaba tan sospechosa de mí fue realmente triste. Pero, de nuevo, así era como se consideraba a los aventureros. Sin embargo, ahora estaba el hecho de que Ameris se comportaba a mi alrededor de una manera notablemente diferente después de nuestra conversación anterior. Si nada más, debería estar agradecido por eso. Te agradezco por confiar en mí. No confío tanto en ti. Aunque, creo que confío en ti lo suficiente. Pero, ¿realmente vas a hacer algo al respecto? Quizás. La expresión de Ameris era tan ilegible como mi respuesta fue vaga. Entonces, no esperaré mucho de ti. Pero si realmente puedes hacer algo, entonces yo también pelearé. ¿Es eso aceptable? Una respuesta satisfactoria. Sí. Eso es aceptable. Por cierto, parece que hay muchos forasteros en esta multitud. Con la conversación de vuelta a asuntos más mundanos, la expresión de Ameris se suavizó, y, finalmente, volvió a un estado más normal. Sí. Los aldeanos son más generosos con sus gastos durante el festival. La mayoría de los forasteros probablemente son comerciantes ambulantes. Es una aldea pequeña, pero no necesariamente pobre. Ya veo. ¿Ese hombre de allí es uno de esos comerciantes ambulantes?, pregunté, señalando a un hombre sentado en el suelo con una alfombrilla. Un comerciante de textiles de todo tipo, fardos de tela estaban apilados cuidadosamente delante de él. Lo que me llamó la atención, sin embargo, fue su físico. El hombre estaba más constituido que el individuo promedio. Supuse que ser un comerciante ambulante era más exigente físicamente de lo que pensaba. Sí, él es un comerciante ambulante que nos visita a menudo. Ameris ofreció una respuesta rápida a mi pregunta. Sus productos son de gran ayuda, e incluso visita la aldea cuando no se celebran festivales. Está bien. Eso. De vez en cuando se oye hablar de comerciantes de buen corazón como él en aldeas rurales. Los comerciantes no eran necesariamente santos, a veces era una relación simbiótica. A cambio de sus productos, los aldeanos venderían al comerciante sus cultivos cosechados a precios más baratos. En ese sentido, supongo que ambas partes se beneficiaban mutuamente. Ameris siguió guiándome por la aldea. Según ella, el ambiente en esta aldea no se parecía en nada a esta melancolía en el pasado. Solo se volvió así después de que una aldeana sacrificada perdiera la vida en lo que se suponía que era una ceremonia inofensiva. Por lo que me dijeron, los aldeanos estaban más que ansiosos por poner fin a la práctica, pero temían represalias por parte de los kelpis o del propio señor del lago. Todo lo que pudieron hacer, entonces, fue continuar con la llamada tradición. Era bastante la carga que esta aldea llevaba, pero tal vez realmente tenían pocas opciones en el asunto. Después de todo, si esta aldea tuviera tanto poder militar como Malt, el señor podría ser derrotado fácilmente, y la tradición terminaría permanentemente. Para una aldea tan pequeña, sin embargo,
Esa no parecía ser una opción válida. Esta fue precisamente la razón por la que quería hacer algo sobre el problema en cuestión. El festival estaba empezando. Una gran multitud se reunió al lado del lago, con muchas de las personas sosteniendo velas. La gran multitud miraba en dirección a unos pocos botes decorados caprichosamente, adornados con un buen número de relucientes baratijas. En este día, una joven navegaría hasta el centro del lago en uno de esos botes, convirtiéndose en un sacrificio para el señor del lago. Los aldeanos naturalmente sintieron su parte justa de culpa. Sin embargo, la realidad era absoluta: si no se ofrecía un sacrificio, la aldea sería atacada, ya sea por el señor o por los kelpis bajo su mando. Todo lo que los aldeanos podían hacer era cerrar los ojos y pedir disculpas. Este fue probablemente su único curso de acción. ¿Qué otra cosa podía hacer unos aldeanos de una aldea rural? Ameris, quien debía viajar en uno de los botes esta misma noche, se encontraba a poca distancia de los botes decorados en la orilla del lago. Vestida con una túnica tejida con telas brillantes, los colores relucientes contrastaban con el maquillaje ceremonial en su rostro. Ella era innegablemente hermosa. Ella debía abordar los botes con sus escoltas, antes de partir hacia su destino final. De pie alrededor de ella había dos figuras, vigilándola. Originalmente, debería haber habido tres, al menos, eso es lo que pensarían aquellos familiarizados con el festival. El rol de un escolta Skrefischel, sin embargo, era decididamente uno de apoyo. Originalmente, cualquier número de escoltas era aceptable. La mayoría de los aldeanos solían ser seleccionados para el rol contra su voluntad. Todavía parece un poco arriesgado, todo este asunto. ¿Nos descubrirán?, dijo Rayuntus, uno de los escoltas. No hay garantías, hermano mayor. La gente por lo general solo mira a la doncella de sacrificio durante los festivales. Es probable que esté bien, dijo Ameris, el sacrificio en cuestión. Ustedes dos están más relajados de lo que pensé. ¿Qué estarían? Le dije al par de hermanos. Es solo porque está aquí, Ren. Cuento con usted. Exacto. Aunque, probablemente no espero mucho de ti. En algunos aspectos, muy similares, pero muy diferente en otros. Qué extraño par de hermanos. Afortunadamente, los procedimientos del festival continuaron sin mucho problema, con Ameris caminando hacia los botes mientras el anciano de la aldea la bendecía con los ritos apropiados. Vamos, Ren. Seguí de cerca a Rayuntus. Aunque proporcionó una explicación detallada de la ceremonia, le dejé la mayoría de los pasos complicados, copiando sus acciones donde podía. Afortunadamente, nuestro grupo parecía haber escapado al escrutinio, con Rayuntus, Ameris y yo abordando con éxito los botes y navegando hacia el centro del lago. Aunque varios aldeanos consideraron que nuestro número de escoltas era más pequeño de lo habitual con miradas extrañas, nadie en particular planteó ninguna queja. Supongo que también ellos estaban mentalmente agotados de todo este asunto de sacrificar a uno de los suyos de manera regular, y no pudieron decir mucho más en protesta. Después de algún tiempo, nuestra pequeña flota llegó a su destino. Estábamos fuera de la vista de los aldeanos, habiendo navegado una gran distancia de la costa. ¿Está todo bien? Sí, creo que sí. Ameris fue rápida en responder. Este es el centro del lago, después de todo. Y el orbe está brillando. Este es definitivamente el lugar. Ameris levantó la palma de la mano, en ella había una bola cristalina de algún tipo, aparentemente un artefacto místico transmitido por la aldea. Tenía la capacidad de brillar cuando se la traía al centro del lago. De ninguna manera era un objeto complicado. Incluso Lorraine probablemente lo consideraría como una baratija tonta. Para los aldeanos, sin embargo, parecía ser un valioso tesoro, uno que era esencial para el festival. Originalmente, los escoltas no debían proteger al sacrificio en absoluto. Su función era recuperar este orbe y luego dejar el sacrificio atrás. La explicación de Rayuntus tenía cierto sentido. Si tuviera que inferir, la condición original de tener 3 escoltas en la flota era asegurar que ninguna persona se fuera con el tesoro. En cualquier caso, llegamos a nuestro destino. Así que... ¿el señor del lago aparecerá aquí? Según las leyendas, justo cuando Rayuntus intentó responder a mi pregunta, la superficie previamente inmóvil del lago fue interrumpida por una serie de olas fuertes antinaturalmente. Algo está viniendo. En pánico, Rayuntus se agachó en su bote. Espera. Estás bromeando,
¿verdad?, susurró en voz baja, mirando al monstruo que tenía delante. Pero entendí por qué dijo tal cosa. El señor del lago que apareció ante nosotros no era otro que un kraken, el mismo tipo de kraken que, en circunstancias normales, solo podía vivir en mar abierto. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos derrotarlo? ¿Cómo llegó a este lago de agua dulce?, gritó Ameris, con su bote meciéndose violentamente por las olas. Mientras me sentía de la misma manera, no podía vacilar. Los aventureros no se daban por vencidos. En cuanto a Ameris, procedí a emitir mis instrucciones. Ameris, cámbiate al bote de Rayuntus. ¿Lo dices en serio? ¿Vas a pelear contra eso? Una expresión incrédula, no esperaba menos. Cualquier persona ordinaria cuestionaría mi cordura. Sin embargo, me he encontrado cara a cara con un dragón en el pasado. Había algo más grande que temer. En aquel entonces, todo lo que podía pensar era en escapar. Ahora, sin embargo, rápido, ahora. Ameris, cámbiate de bote. Salté de mi bote, corriendo por la superficie del agua. Arrebatando a Ameris de su oficio de sacrificio, la arrojé al bote de Rayuntus, preparándome para la batalla por venir. Una reacción simultánea de la hermana que fue arrojada y el hermano que la atrapó. Yo, sin embargo, no me di la vuelta. En su lugar, saqué mi espada, mirando hacia la dirección del kraken. Me preparé y me puse en posición de combate mientras sostenía mi espada. Uno podría preguntarse por qué estaba parado en el agua. Mira, le había pedido a Lorraine que me hiciera una herramienta mágica antes de viajar aquí. Resultó, sin embargo, que ella tenía algo adecuado para el propósito todo el tiempo. Lorraine, que estaba interesada en el festival, quiso venir, pero no pudo hacerlo porque tuvo que compilar algunos documentos para un cliente. Sin embargo, al escuchar que mi destino esta vez era un lago, Lorraine simplemente me entregó la herramienta mágica correspondiente, y eso fue todo. Como se esperaba de Lorraine, los alquimistas eran muy buenos amigos que tener. Ren, no hagas nada loco. Sí. Si es imposible, me rendiré y me convertiré en un sacrificio, así que... Estaba agradecido por las preocupaciones de Ameris, pero no podía admitir sus dolorosos lamentos, no después de haber venido hasta aquí. Fortaleciendo mi agarre, golpeé mi pie contra la superficie del agua, impulsándome a mí mismo, con espada y todo, a las garras del kraken. Era grande. Un hecho que me hizo entender cuando me acerqué al kraken. Su cuerpo y tentáculos estaban cubiertos de baba, y si tuviera que adivinar, tenía al menos 10 metros de longitud. Sin embargo, en comparación con las variantes que habitaban en alta mar, este se encontraba en el lado más pequeño del espectro. De acuerdo con lo que había aprendido de algunos libros, los krakens oceánicos eran capaces de someter gigantescos barcos y buques en dos con un solo golpe, y tenían típicamente entre 30 y 50 metros de largo. Ese debería haber sido su tamaño normal. Este era más pequeño, mucho más pequeño. Una ráfaga de tentáculos entrantes me sacó de mis pensamientos. El kraken me vio y ahora trataba de aplastarme. Dada la cantidad de tentáculos, era una tarea difícil esquivar a todos y cada uno de ellos. Sin embargo, no eran imposibles de esquivar. Gracias a las botas para caminar en el agua especialmente fabricadas por Lorraine, me pude mover con facilidad, pisando la superficie del agua como si fuera suelo firme. Sin previo aviso, el kraken abrió la boca, aparentemente intentando lanzarme algo. Pisando rápidamente en la superficie del lago, esquivé hacia un lado, solo para ver que había evitado por poco una gran bola de fuego. El proyectil causó que el vapor subiera desde donde estaba parado. ¿Un kraken escupiendo fuego? Una extraña combinación. Riendo ante lo absurdo de la situación, me propuse avanzar una vez más, finalmente acercándome a mi objetivo. Con un gran salto, puse mi espada sobre mi cabeza, cortando un tentáculo con un salvaje corte horizontal. En cuanto lo hice, ¡ri! Este no era el sonido que haría un invertebrado al ser cortado. ¡Cu! ¿Qué? ¿Qué es esto? El kraken. Pude escuchar la voz de Ameris sobre las olas, ella parecía sorprendida. ¿Por qué? Incluso Rayuntus tenía algo que decir. Supuse que se sentirían de esa manera. El kraken al que ataqué con mi espada desapareció rápidamente. En su lugar quedó un gran trozo de tela y una embarcación de madera varias veces más grande que los botes para el sacrificio que habíamos usado. Esta embarcación estaba tripulada por unos pocos hombres.
Esto no era un kraken. Bastardo. No te metas con nosotros. Mátenlo. Mátenlo. Señalando hacia mí, los hombres gritaron animadamente antes de enviar una serie de flechas y ataques mágicos en mi dirección. Estaban lejos de ser expertos. Evitando fácilmente los ataques entrantes, me lancé al aire una vez más, aterrizando en su embarcación con un solo salto. Con una serie de movimientos familiares, derribé a los hombres uno por uno, y eventualmente envainé mi espada. ¿Entonces? ¿Qué? ¿Qué es todo esto?, preguntó Ameris, todavía visiblemente confundida. Estas son las personas que han estado haciendo demandas irrazonables a la aldea. Además, Ameris. ¿No es este hombre familiar para ti?, pregunté, señalando a uno de los hombres ahora sometidos. Finalmente, dándose cuenta, Ameris jadeó sorprendida. ¿Él? El comerciante ambulante. Eso es correcto. Pero, ¿por qué? Rayuntus y Ameris se quedaron mirándome, incapaces de creer lo que veían. En respuesta, le di una buena patada en el costado al comerciante restringido con las botas para caminar en el agua especialmente fabricadas por los Raine. Respóndele. Poco a poco, y algo de mala gana, el comerciante ambulante comenzó a hablar. Según él, los comerciantes se habían enterado del festival, y en poco tiempo decidieron beneficiarse de él. Su metodología era simple: simularían ser el señor del lago y secuestrarían cualquier sacrificio ofrecido, antes de venderla como esclava o producto. Con este fin, los hombres tenían un mago que cooperaba con ellos, así como un comerciante que estaba familiarizado con las rutas comerciales de esclavos subterráneas. Aunque originalmente eran solo comerciantes ambulantes y sus escoltas, fueron superados por la codicia y habían decidido explotar a la gente de este pueblo. La embarcación en sí era un simple bote de pesca prestado de otra aldea en el lago. Las marcas en las puertas también fueron dejadas por los hombres en cuestión, no por Kelpis. Debido al temor colectivo que había caído sobre los aldeanos, nadie se dio cuenta de este hecho. Toda una organización intrincada. La ilusión del kraken era solo una imagen proyectada sobre la tela por el mago. Los tentáculos, también, no eran más que cuerdas controladas y movidas por magia. No hace falta decir que la bola de fuego de la boca del kraken no era más que una bola de fuego normal, una medida tomada para tratar con los escoltas que acompañaban a las desafortunadas chicas para el sacrificio. Aparentemente, esta fue la primera vez que la bola de fuego no funcionó. Por supuesto, la imagen completa de un kraken arrojando fuego era, en el mejor de los casos, ridícula. Aunque estos hombres habían planeado sus malas acciones con un esfuerzo considerable, claramente no eran lo suficientemente fuertes como para enfrentar a alguien que tenía más fuerza que un aldeano asustado. Entonces, ¿qué hay de las chicas que han sido comidas hasta ahora? El comerciante respondió a la pregunta de Rayuntus con sinceridad: parece que todas estaban en la bodega del barco. Si bien habían estado secuestrando a chicas durante los últimos 2 o más meses, solo tenían la intención de hacer una venta una vez que alcanzaran cierto número, muy afortunado por parte de las chicas ahora rescatadas. Ren. ¿Tú lo sabías desde el principio?, preguntó Ameris. Bueno, esto era sospechoso. Hasta cierto punto. En mi experiencia personal, el verdadero señor de un lugar nunca decidiría repentinamente volverse ingobernable o irrazonable. También, cuando pasamos por este comerciante ambulante en la aldea, noté el olor de la sangre. Esto estaba muy de acuerdo con el hecho de que yo era un no muerto que subsistía con sangre, no era algo que pudiera explicárselo a Rayuntus y Ameris. En cualquier caso, con esto, el misterio está resuelto. La solicitud que tomé ¿se cumplió adecuadamente? Por supuesto, sí. Las respuestas de los hermanos fueron casi simultáneas. Al encontrar satisfactoria la explicación del comerciante, zarpamos hacia la aldea Tats, solo para ser recibidos por un gran y predecible alboroto. Ameris, quien se suponía que había sido sacrificada, estaba viva. Con ella estaban las chicas secuestradas y los comerciantes ambulantes, atados de pies a cabeza. Al explicar que descubrimos la verdad detrás de los incidentes recientes, los aldeanos me agradecieron profusamente e incluso se ofrecieron a reportar el incidente al gremio para que se me reconociera por mis esfuerzos. Yo decliné cortésmente. Superficialmente, afirmé que esto se debía a la naturaleza de la solicitud,
que no se aceptó a través de los canales formales del gremio, y, como tal, no era algo por lo que pudiera tomar crédito. En realidad, simplemente no quería estar conectado a este incidente de secuestro. Si se corría la voz de que rompí un círculo de secuestradores, solo serviría para poner más sospechas sobre mí. Incluso si resolvía el incidente en cuestión, fácilmente podría ser sospechoso de resolver un problema del que era responsable en primer lugar. Yo tenía un aspecto sospechoso, aunque había poco que pudiera hacer al respecto. En cualquier caso, decidí no hacer nada innecesario. Los aldeanos, convencidos de que solo estaba siendo modesto, estaban bastante en contra de esto al principio, pero tengo que agradecer a Rayuntus y Ameris por convencerlos de lo contrario. Los hermanos me lo agradecieron profusamente, pero tal vez era yo quien debería estar dándoles las gracias en su lugar. Los aldeanos sugirieron que el festival se hiciera de nuevo, aunque solo fuera para expresar adecuadamente su gratitud al Señor del Lago. Sería un asunto mucho más simple, sin más sacrificios como Ameris flotando hacia las profundidades del lago. A pesar de su simplicidad, el ambiente en la aldea Tats ahora era marcadamente diferente, ya no era hosco ni resentido, sino brillante y lleno de esperanza. Si mal no recuerdo, así era como se suponía que debía ser el festival en primer lugar. En medio de los aldeanos que celebraban, una pequeña mancha en el extremo más alejado del lago me llamó la atención. Una doncella translúcida en la espalda de un kelpie. El verdadero señor del lago, o posiblemente una elaborada ilusión de la luz. En un instante, se fueron, con el silencio una vez más regresando a la superficie del lago. Así que te vas. Honestamente, deberías quedarte un poco más. Dijo Ameris mientras se paraba frente al carruaje de caballos. Eso es cierto. Y el festival también se ha extendido, continuó Rayuntus. Solo sacudí la cabeza. Soy un aventurero. Queda mucho trabajo por hacer. Debido a que mi pequeña excursión al lago no contó como un trabajo oficial, me encontré enfrentando algunos plazos administrativos. El gremio no tendría muchas cosas buenas que decir acerca de un aventurero de clase bronce que no hizo un trabajo significativo, y esto significaba que un viaje rápido de regreso a Malt estaba en marcha. ¿Cómo es que haces un buen trabajo, pero no quieres que lo acrediten? Es solo, sé extraño. Está bien. Este tipo de cosas no son tan raras como parecen ser. En todo caso, me voy yendo ahora. Con eso, puse una mano en la manija de la puerta del carruaje. Ren. Me di vuelta al escuchar mi nombre, y sin previo aviso, Ameris saltó hacia mí, con sus labios besando rápidamente el costado de mi cara. O, mejor dicho, mi máscara. ¿Qué, Ameris? Pude escuchar la voz temblorosa de Rayuntus. ¿Qué? Es un gesto de agradecimiento, ¿de acuerdo?, dijo Ameris, con su cara en un profundo tono rojo. Un pequeño intercambio cálido, de hecho. Un poco sorprendido. Pero gracias, Ameris. Es un gesto amable. Si alguna vez te encuentras en Mal, visítame. Seré tu guía, entonces. De acuerdo. Cuídate. Tú también. Rayuntus. Sí. Muchas gracias, Ren. Definitivamente lo visitaré la próxima vez que esté en Mal. Asintiendo, los saludé con la mano, finalmente subiendo al carruaje de caballos. Su destino no era otro que la ciudad de Mal. Por alguna razón, casi sentí como si un largo tiempo hubiera pasado desde que crucé sus puertas. Espera, no me digas, Ren. ¿Hiciste todo ese camino para encantar el corazón de una niña? Una cena con Lorraine estaba ocurriendo después de mi larga partida de Mal. Las palabras de Lorraine, sin embargo, casi me hacen escupir mi comida. No seas tonta. Lorraine. Nada de ese tipo. Es una broma, Ren. Pero ya ves, esa chica definitivamente. Sabía lo que Lorraine estaba a punto de decir, así que la detuve a mitad de su oración. Ella se olvidará de alguien como yo. Muy pronto. Tal era la vida de un viajero errante. Las chicas de las aldeas rurales tenían su propia marca de felicidad, ya que algún día encontrarían una pareja adecuada en su aldea, se casarían y probablemente tendrían hijos. La imagen misma de la felicidad de un aldeano rural. No hace falta decir que, desde el principio, no había lugar para una imagen tan feliz para alguien como yo. Lorraine suspiró,
haciéndome un gesto con su utensilio mientras hablaba. Tú, Rent, deberías ser castigado gravemente por tus pecados. Era lamentable, por decirlo menos. Realmente lamentable, pero así era como iban las cosas. Todavía les ofrecería una visita guiada a Malt si esos hermanos alguna vez venían de visita, era lo menos que podía hacer. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.